Y le agradecemos que nos tome esta llamada Vladimir Chorny. Él es investigador asociado de la red 3D de Derechos Digitales, es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y también está estudiando un doctorado en filosofía política en la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Vladimir Chorny, por aceptar conversar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes. Gracias, Vladimir. Pues, ¿nos puedes hacer un resumen de cuáles fueron las reformas de que están siendo objeto de crítica? Porque eventualmente se piensa, se ha criticado. Hemos hablado ya con algunas otras personas que señalan que las reformas a estas leyes de desaparición de población, creo que es también seguridad e inteligencia, pues pueden vulnerar la privacidad y ser propicias para el espionaje incluso de a las personas en el país. Bueno, sí, como lo mencionas, lo más importante creo yo para la gente que quiere enterarse sobre esto es entender que se trata de un paquete de reformas legislativas que consta de varias leyes y que entre todas las leyes terminan de armar este rompecabezas de un nuevo sistema de vigilancia que pone en riesgo los derechos a la privacidad y incluso yo diría también a la seguridad y la integridad de las personas. ¿Por qué? Porque si bien ya había cosas que existían anteriormente que eran abusadas por parte de las autoridades, por ejemplo, algo que ya estaba en la Ley de Telecomunicaciones y Exacto. Radiodifusión desde la reforma del 2014, que era la posibilidad de distintas autoridades para acceder a los datos conservados de los usuarios de telefonía y a la localización en tiempo real de los dispositivos móviles. Esto ya existía, pero esto había sido sistemáticamente abusado por las autoridades. Entonces, si bien en principio para que las autoridades puedan acceder a esta información deben de tener una orden judicial, ¿no? Una autorización de un juez que les habilite, esto en la práctica no pasaba, o porque las autoridades simple y sencillamente no avisaban a las autoridades judiciales y aún así obtenían esta información, o porque utilizaban un mecanismo excepcional que está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y eso lo que hacía es que las fiscalías, por ejemplo, pudieran armar carpetas, supuestas carpetas de investigación, en las cuales no se trataban ni de delincuentes ni de personas relacionadas o que tuvieran indicios de que participaban en delitos o con el crimen organizado. Y esto también está demostrado que se hacía para tener carpetas de información de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos. Esto existía, esto funcionaba así, y ahora lo que se ha hecho es, por un lado, mantener este sistema de vigilancia y de la llamada colaboración con la justicia, pero empeorarlo, ¿no? Ampliar, por ejemplo, las autoridades que pueden acceder a estos datos sin una orden judicial. No hubo una modificación en la reforma de ley de la Guardia Nacional que digamos, removió o cambió la redacción para remover directamente este requisito de contar con una orden judicial, pero además hubo otra reforma en clave de facultades al ejército para realizar tareas de inteligencia y de posible espionaje también en el cambio de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, un cambio que ha pasado medio desapercibido, pero que es parte de este paquete, y eso lo que hace es darle directamente al ejército, a la Sedena, facultades de realizar tareas de inteligencia, ¿no? Eso por un lado. Pero después, como bien mencionabas, hay todo otro sistema desplegado, que esto sí es novedoso, que tiene que ver con lo que se creó a partir de la Ley General de Población y la Ley en materia de desaparición forzada, que es todas estas obligaciones que crean, por un lado, la Plataforma Única de Identidad y por otro lado, el sistema de la CURP biométrica, que además será obligatoria para que todas las personas puedan realizar trámites y que puedan acceder a ciertos servicios. Entonces, imaginen que cada vez que una persona va a hacer un trámite, sea público o privado, relacionado con su salud, con cuestiones financieras, con cuestiones bancarias, con cuestiones de compras, de lo que sea, esto va a quedar registrado. Y toda esa información va a ir a parar a bases de datos que, en virtud de otra reforma que tiene que ver con la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, crea o unifica, digamos, integra las distintas bases de datos públicas y privadas. Y uno se puede preguntar cuáles, y la respuesta es todas. No hay una limitación a priori, no hay una limitación, digamos, en principio que
que establezca límites. Va a ser una base centralizada, integrada, en la que todas las autoridades van a poder acceder a esta información, ¿no? Y lo digo así de manera muy amplia porque si bien esta reforma fue una reforma que se creó pensando en que fueran algunas autoridades de seguridad pública las que pudieran acceder a esto, bueno, claramente después el ejército se quejó de esto y logró acceder a esta base, ¿no? Hay una cosa que se va a llamar la plataforma central de información, ¿no? En virtud de esta última ley que les menciono, y está también el Centro Nacional de Investigación, que será un centro integrado por varias autoridades civiles y militares, en las cuales se va a poder acceder a toda la información en tiempo real. Todo esto, como lo mencioné, sin candados, ¿no? Sin la necesidad de que se cuente con una orden judicial previa para poder acceder a esa información. Entonces, tampoco nos vamos a dar cuenta de cuando esa información se está utilizando, de cómo se está utilizando, de quién la está utilizando, ni de qué se hace con esa información, porque es una información que en virtud del artículo 1 de esa ley estará reservada. Además, no vamos a poder saber el uso que le dan a todo esto. Vladimir, especialmente esta última parte que acabas de explicar, me gustaría que nos detuviéramos porque creo que todavía no se cobra plena conciencia por parte de la mayoría de la sociedad esto que nos acaba de decir. Prácticamente casi en cualquier trámite oficial va a ser necesario tramitar esta CURP biométrica y en esta CURP biométrica, no sé si nos puedes detallar, digamos, a lo mejor lo damos por sentado, pero ¿qué es la biometría? Y también qué tipo de datos va a almacenar y que pueda acceder, y si es así, por cualquier autoridad federal. Claro, mira, uno puede entender los datos biométricos como aquellos datos que están relacionados con características personalísimas de los individuos, ¿no? Por ejemplo, el iris, las huellas dactilares, cuestiones que son únicas, el rostro, ¿no? El rostro, entonces, que tienen que ver con esas particularidades físicas o biológicas de las personas, y que una vez que son capturados, pues obviamente que el riesgo de que se haga un mal uso de ellos es altísimo. Ahora, en virtud de estas reformas se generó la obligatoriedad de que todas las personas vayan a tener esta curva biométrica para poder realizar cualquier trámite o acceder a servicios. Y pues eso, el problema que representa es que se va a generar un tipo de información que es muy detallada y que permitirá saber, por ejemplo, a qué hora uno sale de la casa, si compró un pasaje de avión, si compró una medicina, si se hospedó en algún hotel, si se vio con alguna persona. Esto, pues, es muy problemático porque, primero, como les mencionaba, va a ir a una base centralizada que podría ser vulnerable, pero también porque si nosotros malpensamos, ¿no? Pero es una forma de malpensar que no es nada lejana de la realidad, y pensamos en cuestiones como corrupción o filtraciones internas, pues también es muy posible que esta base de datos sea filtrada, como ya ha existido con otras bases de datos, poniendo en riesgo los derechos y la información de las personas, ¿no? Y todo esto, a ver, por la parte de curva biométrica y esta obligatoriedad de tener esta información, el discurso del gobierno ha sido que es para la búsqueda de personas desaparecidas. De hecho, hubo varias reuniones que se hicieron con colectivos de familiares víctimas de casos de desaparición forzada, y lo que pasó con esto es que se les aseguró, se les prometió, se les vendió la idea de que esta información iba a ser utilizada únicamente para casos en los cuales hubiera personas desaparecidas y se tuviera que actuar con premura, porque supuestamente estos datos iban a ayudar a ese tipo de tareas. Esto fue una mentira, ¿no? Claro. Minutos antes de presentar el dictamen de iniciativa de la ley del Sistema Nacional de Investigación y de Inteligencia, se agregaron artículos, se hicieron cambios que no estaban previstos, que no se habían presentado frente a estos colectivos, para ampliar el uso de esta información para tareas de inteligencia en general y para prácticamente todas las autoridades que van a estar facultadas por las leyes para ser parte de este Consejo Nacional de Inteligencia y para tener el acceso a la plataforma central de información. Y hay algo que sucede de manera similar en la ley de telecomunicaciones con un registro de telefonía que, aunque quitaron la reelaboración del anterior RENAUL, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, sí se estableció un registro de telefonía a partir del artículo 103 de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que va a estar a cargo de las empresas de telefonía. Es como una especie de tercerización de este servicio, y las empresas de telecomunicaciones van a tener que
digamos, vincular todas las líneas telefónicas que existan en el país con identidades corroboradas a partir de la CURP biométrica en cuanto a la titularidad de esas líneas telefónicas. Va a haber 120 días para que se emitan los lineamientos y después 120 días para que todas las empresas de telefonía cumplan con esto y empiecen a invalidar o bloquear las líneas telefónicas que no están vinculadas. Y esto, primero, es gravísimo porque es totalmente desproporcional y también pone los datos de las personas en riesgo, pero lo que va a generar muy probablemente es que haya muchas personas, y sobre todo comunidades vulnerables específicas, como las comunidades de personas migrantes o las comunidades indígenas, que vayan a perder el acceso a líneas telefónicas y a servicios de Internet. Entonces esto va a ser obligatorio si quiere uno mantener la actual línea de telefonía móvil, celular, se tiene que dar uno de alta en la CURP biométrica y luego presentar estos datos biométricos a la compañía telefónica. Claramente, sí, eso es básicamente lo que va a suceder, o sea, porque lo que va a suceder es que uno tenga que verificar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, su identidad con relación a la línea telefónica, pero para eso, digamos, la herramienta tecnológica que uno va a tener que usar para hacer esa transacción o ese trámite va a ser la CURP biométrica. Entonces, la CURP biométrica, cada vez que se utiliza, deja un registro de cómo fue utilizada, de dónde fue utilizada, de para qué trámite, para qué servicio, etc. Así es. Vladimir, te paso con mi compañero Jesús Estrada para otras preguntas. ¿Qué tal, Vladimir? Un gusto escucharte. Gracias. Hola, Jesús, ¿cómo estás? No, al contrario, un placer estar acá. Gracias. Vladimir, una duda. Ahora, todo esto tiene años ya existiendo en el país, es decir, este uso de los datos biométricos aquí para entrar a la radio, la empresa de seguridad nos hace un registro de las huellas dactilares, datos biométricos. También en algunas empresas privadas para algunos servicios hace tiempo se piden o se utilizan los datos biométricos. Y la otra cosa que también que existe de hace años, bien recordabas el caso del Renault, es el uso irresponsable con los información personal. Desde aquella promesa incumplida de Calderón en su gobierno de que supuestamente se iba a dejar de usar los números telefónicos para hacer publicidad no solicitada, seguimos recibiendo todo ese tipo de información y ahora peor con la cantidad de extorsiones telefónicas que hay. Es decir, ya había un desastre previo con el uso de la información personal antes de esto, ¿no? Sí, sin duda. O sea, hay cosas que ya estaban antes y hay cosas que son nuevas, ¿no? Esa es la complejidad de entender también esto. Imaginemos lo siguiente. Es cierto que, a ver, ya era problemático que muchas empresas, por ejemplo, los bancos, te exigieran de manera obligatoria el dar tus datos biométricos para realizar cierto tipo de trámites. Entonces, en principio, por ciertos principios de protección de datos, uno podía oponerse a que le pidieran sus datos biométricos. Uno podríamos decir que estaba amparado en la Constitución para que eso no se llevara a cabo. Uno no podía, ninguna empresa ni ningún ente público podía condicionar un servicio al otorgamiento de los datos biométricos. Sabemos que en la práctica esto pasaba y eso pues implicaba ciertos riesgos, ¿no? Como esta cosa de, bueno, ¿y qué pasa si esa empresa filtra mis datos? ¿Qué pasa si alguien hackea esa base? Está bien, esto existía, había cierto riesgo. Ahora imagina que lo que va a suceder con esta plataforma central de información, que de nuevo lo subrayo porque creo que es importante, las autoridades facultadas, sin controles judiciales, ni vigilancia, ni transparencia, ni seguimiento, ni posibilidad de observación, van a poder acceder a esa tendríamos que ponerlo en términos así muy materiales como para imaginarlo, es como una hipercomputadora en la cual se van a poder estar consultando toda la información que esté disponible al respecto. Y ahora, esa información, esa base de datos, de donde se va a nutrir o como se va a crear es de todas las otras bases de datos públicas y privadas. Entonces imagina que lo que va a empezar a hacer este Consejo Nacional de Información muy probablemente es empezar a solicitar a todas las empresas, a todos los entes públicos, a Secretaría de Salud, a los bancos, a entidades financieras, etcétera, todas aquellas que tengan bases de datos que esa autoridad considere relevante, pues les va a decir, venga para acá, ¿no? Dame esa base de datos porque la voy a integrar, la voy a interconectar en esta nueva base de datos que estará centralizada en un único lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos esto? Primero que los riesgos de ciberseguridad y de posibilidades de vulneración aumentan
diametralmente, ¿no? Porque es un insumo que se vuelve muy valioso, que va a ser intentado de atacar, de hackear, de comprar, digamos, de coaccionar a las autoridades para que lo obtengan, y que una vez que se filtre, si se filtra todo, ¿no? Entonces, si se tiene una vulnerabilidad que permite explotar esa base de datos, se entra a toda esa información. Y el ejemplo más claro, esta es una noticia que salió recién hace unos días, que supongo que estarán al tanto de ella, de este hacker que trabajaba para el cártel de Sinaloa, para el Chapo, y que logró vulnerar el teléfono de una persona del FBI, y después, a partir de la información que tenía sobre esa persona, con acceso a metadatos y a otra información que logró obtener al pinchar el teléfono, pudo conectar con todas las otras personas que eran informantes de este agente del FBI, y pudo asesinar a algunas de ellas teniendo el acceso a estos datos que son sensibles. Entonces, imagínense el riesgo que existe, por ejemplo, de regiones, ciudades, municipios en los cuales las autoridades están coludidas o hay problemas de corrupción con relación al crimen o al narcotráfico, que puedan tener acceso a estas bases de datos y que pongan en riesgo de esa manera la integridad y la vida de las personas que están en estas regiones. Claro, y bueno, hay que recordar que esto surge a partir de la polémica por estos anuncios en televisión de la Secretaría de Seguridad de Interior de Estados Unidos, pues promoviendo la no migración. Lo irónico es que, pienso yo, hasta eventualmente un gobierno extranjero pudiese hackear esa megabase de datos que nos estás advirtiendo. Una última duda, Vladimir, es... nos comentaste, nos pueden ubicar la ubicación, qué estamos haciendo y dónde estamos. ¿También la información de nuestra actividad en Internet puede estar ahí en esa megabase de datos que va a tener el gobierno? Sí, o sea, te diría dos cosas. Primero, sobre lo que mencionabas en términos de la injerencia de Estados Unidos. Esto definitivamente tiene un correlato, tiene que ver con esa presión que Estados Unidos está haciendo para contar con estas bases de datos, porque después en términos de colaboración, ya ni te digo de hackeo, ¿no?, que puede suceder, pero incluso en términos de colaboración entre autoridades de dos países, esta es una información que a Estados Unidos le interesa mucho tener. Y esta es una información que muy probablemente vaya a existir en términos de colaboración o de posibilidad de acceso. No sabemos de nuevo hasta qué extremo o con qué alcance, porque va a ser toda información reservada a la cual no se va a poder acceder de ninguna manera. Y después, sobre lo que mencionabas en términos de la actividad de redes sociales, de lo que hacemos, pues lo que dice la ley permite llegar a eso sin ningún problema, porque la ley de inteligencia establece que parte de los sujetos obligados a cumplir con los requerimientos de las autoridades son las plataformas digitales. Entonces, sin ningún problema, las autoridades o la Guardia Nacional o alguna persona de una fiscalía, etcétera, van a poder requerir a Facebook, a Instagram, a TikTok, etcétera, que le manden, por ejemplo, información de los datos de tal persona que tiene su línea telefónica vinculada a Facebook, ¿no? Entonces, de que esa información se puede requerir y de que las bases de datos que están en manos de plataformas digitales van a ser parte de esa base centralizada, la respuesta es sí, lo van a hacer. Gracias, Vladimir. Estamos hablando con Vladimir Chorny, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Vladimir, un par de preguntas. Una es, ¿quién va a albergar, ya digamos, si cabe la palabra, físicamente, o quién va a administrar esta plataforma única de identidad que va a concentrar toda esta información? Y la otra es, si hay un precedente en otro país del mundo que tenga, digamos, como esta arquitectura de un estado de vigilancia como la que se está diseñando en este momento aquí en México. Sí, mira, quien va, o sea, digamos, la autoridad o el consejo, el conglomerado de autoridades que van a estar a cargo de esta información es lo que está establecido en la Ley de Inteligencia como el Consejo Nacional de Inteligencia, y es una autoridad que va a tener a representantes de distintas autoridades y que van a coordinarse o colaborar con otras. Entonces, cuando tú haces esta lectura cruzada, pues ya puedes saber que quienes van a estar ahí, o sea, si bien va a estar a cargo de Segov, y es algo que, por ejemplo, el control principal, uno podría decir, plantearlo en estos términos, de esa autoridad lo va a tener García Harfuch, y autoridades que están relacionadas con la seguridad pública, en realidad van a haber otras autoridades participando ahí, como la Agencia de Transformación Digital, como
la Guardia Nacional y en principio también por esta ampliación dada por la ley de inteligencia y por la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, también Sedena, así en general. Entonces, tú vas a tener al ejército metido, vas a tener a seguridad pública, vas a tener a SEGOV y vas a tener a la Agencia de Transformación Digital coordinando esto. ¿Y hay otro precedente? ¿Conocen en la red 3D? Mira, yo la verdad es que no conozco un país en el que este sistema esté así de desagregado. A ver, claramente uno puede voltear hacia Estados Unidos, por un lado, con lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas y meses a partir de este departamento encargado primero a Elon Musk en términos de, digamos, de desmantelamiento del Estado y de digitalización y control, etc. Ese es un ejemplo al que uno puede voltear porque están pasando cosas similares allá. Y después hay otros países, por ejemplo, el sistema de vigilancia, control, etcétera, que se tiene en China, lo que sucede en Israel, son todos países que en términos de vigilancia y de sistemas, son países que tienen un carácter autoritario y represivo en el uso de estas tecnologías. O sea, después uno puede hacer un análisis comparativo de ver en qué grado y ver en qué lugar del podio estaría México. Yo creo que estaría muy alto, pero sí creo que la comparación en términos de cuáles países tienen estos sistemas desplegados, o sea, podemos pensar en El Salvador, ¿no?, con Bukele, etcétera. Bueno, son todos países profundamente represivos y profundamente autoritarios. ¿Dirías que desde la experiencia de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, que tiene más de una década justamente advirtiendo de cambios a las leyes que atentan contra los derechos, no solo digitales, sino de privacidad, de libertad de expresión y sencillamente de libertad de las personas, este es uno de los golpes más fuertes de parte del Estado mexicano en contra de estos derechos de los ciudadanos mexicanos? Sin duda. Y lo más preocupante es que nosotros participamos en los conversatorios de la ley Telecom, nosotros participamos en las mesas de la ley en materia de desaparición forzada y con los colectivos de víctimas. Nosotros presentamos un montón de propuestas alternativas para que se pudieran realizar estas tareas con controles democráticos adecuados, con transparencia, con rendición de cuenta, con respeto a la Constitución y a los derechos de las personas. Todas fueron recibidas, todas fueron valoradas, todas son más, y ninguna de ellas fue impactada en la ley. De hecho, sabemos que en las últimas discusiones y por ejemplo, en la aprobación de la reforma de telecomunicaciones, circularon distintas reservas al dictamen que planteaban explícitamente estas salvaguardas y todas fueron rechazadas. Lamentable. Es sin duda, en términos de dimensiones, el ataque más fuerte a una estructura de defensa de derechos humanos, pero también en términos democráticos, a un sistema democrático que esté alejado del control por parte del ejército, ¿no? Este es un sueño distópico para cualquier dictadura militar. O sea, cualquier dictadura militar de las que se tuvieron en Latinoamérica en las últimas décadas habría soñado con un sistema total de control de la información y de vigilancia de la ciudadanía de este nivel. Entonces, sí, no tiene precedentes. Es indudable. Vladimir Chorny, investigador de la Red de Derechos Digitales, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para compartirnos esta información tan relevante. No, al contrario, un placer, gracias por el espacio y estamos acá a la orden. Estamos en contacto. Muchas gracias, Vladimir Chorny, de la Red Digital, abogado por la UNAM, integrante de esta Red de Derechos Digitales que, bueno, pues desde hace más de una década ha estado justamente alertando sobre distintos avances y gravísimo el panorama que nos está dibujando. Un gran hermano de Orwell, pero en la práctica y tecnológica es lo que se está configurando, ¿no? Bien has insistido, Jesús, no es nuevo. No es nuevo, digo. El asunto es que está avanzando y las dimensiones de la arquitectura. O sea, por ejemplo, yo no sabía hasta ahora que nos lo informó Vladimir Chorny, que vamos a estar obligados para mantener en el celular a volver a compartir nuestros datos biométricos, la CURP biométrica. Es decir, ya te están obligando de por sí a sacar la CURP.
biométricas, si no quisieras, dije, pues yo me entretengo con otra CURP. No, ya si quieres seguir avanzando con ciertas, digamos, uso de servicios públicos o privados que ya tienes, como el servicio privado de una telefonía móvil, pues vas a estar obligado a entregarla. Y es que es lamentable porque viene a responder a ciertos cuestionamientos. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta que la identificación oficial de nuestro país sea el INE, o sea, la lógica electoral, cuando en el resto de la mayoría del mundo hay una cédula de identidad. Pero ahora va a ser la CURP. Ese es el detalle, la CURP biométrica. Yo estaría de acuerdo que fuese la CURP, pero no biométrica. Y lo otro, pues ya de hace tiempo había de mal control, digamos, de los datos personales, de los datos biométricos. Yo hubiese pensado, me hubiese gustado más bien controles, evitar ese, sobre todo en el sector privado, pero ahora más bien es controlarlo, pero desde el gobierno. Y la otra cuestión, que es lo más lamentable, que se supone que esto era para responder a la crisis en torno a personas desaparecidas y se va a usar, según advierten, pues más bien con otros de vigilancia. Si de por sí no hay semana en que no estén las empresas chingue telefónicas llamándote para que te cambies o venderte una tarjeta, con la concentración de datos, yo creo que los riesgos de estos hostigamientos más el de vigilancia van a ser mayores. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara.